todos y vamos a hablar de la inversión pública, de las obras y el seguimiento que se va a realizar a través de IRI, una herramienta que ha presentado hoy la Contraloría, que es el índice de riesgos en la inversión pública. Y para ello estamos con Jennifer Pérez, ella es subgerente del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría. Bienvenida, gracias por acompañarnos. No, más bien, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de darles a conocer esta nueva herramienta. Esta es una nueva herramienta, me referías, va a medir el nivel de riesgo. Cuando hablamos de riesgo en la inversión pública, ¿a qué exactamente nos estamos refiriendo? Estamos hablando concretamente de 3 tipos de riesgo que nosotros hemos clasificado en un total de 24, digamos, indicadores de riesgo. En principio nos estamos preocupando por cómo están programando las entidades las inversiones públicas. ¿Están siguiendo su programación multianual? ¿Están respetando los criterios de priorización que marca el ente rector en materia de proyectos de inversión? Pero también nos estamos preguntando, una vez que el proyecto ya inicia el ciclo de ejecución, los proyectos están respetando el cronograma efectivamente de avance, están adecuadamente no teniendo, digamos, sobrecostos existentes durante el proyecto de la ejecución de la inversión pública, y cómo además ya en este enfoque tal vez más importante para la Contraloría, que es la gobernanza. Nosotros hacemos servicios de control, acompañamiento y en muchos casos advertimos riesgos de manera oportuna respecto a que, por ejemplo, se están pagando de repente partidas que no se están ejecutando adecuadamente o que hay demoras con respecto a la ejecución por parte del contratista o por parte de la propia entidad. Y sin embargo, observamos que hay entidades que no corrigen las situaciones que nosotros advertimos. Ahora, estos indicadores que tú estás mencionando podrían generar paralización en las obras. ¿Ese sería, digamos, el riesgo mayor? De hecho, el índice lo que hace es advertir estos casos. Por ejemplo, durante la ejecución de inversiones nosotros advertimos si es que está habiendo retraso. Fíjate que nada más de los 199.000 proyectos de inversión que tiene actualmente el país en condición de activos a nivel nacional, tenemos 39.000 de ellos que ya están desfasados en su cronograma de ejecución física. Es decir, que a esta fecha en algunos tuvieron que ya haber iniciado ejecución física y no han iniciado, y otros que no están respetando el plazo del cronograma. Pero en adición a ello, tenemos proyectos que presentan obras paralizadas. Tenemos ya más de 20.000 proyectos que hemos detectado que tienen obras paralizadas, que lo han presentado en los últimos 2 años. Y como si eso no fuera poco, el índice va un poco más allá. De aquellos proyectos que están iniciados ejecución, ¿cuántos meses llevan sin ejecutar? Hemos encontrado que casi todo proyecto que inicia, desde que tiene vida, desde que se queda viable o se aprueba, al menos 1/3 de vida está en situación de abandono. Ahora, esta herramienta hace un seguimiento en tiempo real de todos los proyectos. Son 199.000 proyectos activos, los que ya se están ejecutando. Ese es todo el universo, efectivamente, es todo el universo de la cartera de inversiones que tiene el sector público peruano. Y en efecto, esto es una herramienta que se va a actualizar de manera automática. Es decir, esto es para entenderlo, digamos, de la forma más simple, porque esto es un modelo que está aplicando inteligencia artificial, está aplicando machine learning, para que cada vez que los gestores públicos actualizan su información dentro del banco de inversiones respecto a estos proyectos, inmediatamente en nuestro portal se recalculan los riesgos y va informando mensualmente cómo están avanzando estos proyectos. Así vamos a tener proyectos que en el tiempo vamos a ver que pasaron de muy riesgoso, de un riesgo muy alto a un riesgo más bajo, o algunos que de repente, empezando de manera adecuada, han ido incrementando riesgo en el tiempo. Y eso nos va a permitir monitorear desde el Sistema Nacional de Control, pero sobre todo también que la ciudadanía se active en materia de rendición de cuentas. Actualmente, en todo caso, y con este seguimiento, ¿cuántos proyectos son los que ustedes han detectado y que tienen mayor riesgo? Bueno, nosotros tenemos alrededor, sobre todo nos preocupan 11.000 proyectos. Te comento que, de acuerdo a lo que dice el ente técnico rector, un proyecto, una vez que se declara viable, tiene 3 años para iniciar su ejecución. Si no, evidentemente, las cosas cambian, las tecnologías cambian y todos los estudios se tienen que actualizar, ¿cierto? Y eso es plata perdida, porque para poder, obviamente, iniciar estos proyectos, se ha gastado dinero para poder hacer los estudios respectivos, ¿cierto? Hemos detectado que hay 11.900 proyectos que lamentablemente ya superaron los
3 años y ya están generando perjuicio económico, pues no han iniciado su ejecución. No han ni siquiera colocado la primera piedra. No han colocado, efectivamente, no han gastado ni un sol. Ajá. En la práctica no han gastado ni un sol. Pero sin ya embargo, se gastó ese tiempo del ya se expediente gastó y todo eso. efectivamente, todo para declararlo viable, ¿no? Y estos 11.000 proyectos en dinero, ¿cuánto representan, ¿no? En cuanto al avance que ya se ha tenido. Estamos hablando, bueno, en realidad estamos hablando del costo de inversión que se va a perder porque no se va a ejecutar. Claro. Estamos hablando de más de 80.000 millones de soles. Y que probablemente o hay riesgo de que se queden ahí, sigan pasando los años y no haya ninguna noticia nueva. Es correcto. En algunos casos sabemos que hay entidades que están tomando las diligencias para actualizar los estudios, lo cual ya de por sí significa nuevamente ejecutar un nuevo gasto público en consultorías de obra u otro tipo de consultorías para poder dar vida nuevamente a esos proyectos, pero en otros casos efectivamente es muy probable que la inversión ya haya dejado de ser relevante para este tiempo, ¿no? Y de estos 11.000 proyectos, ¿dónde se ubican, ¿no? ¿En qué regiones? Bueno, tenemos que, sobre todo, y esto responde también a la mayor cantidad de riesgos, Cusco, Puno y Tacna son las regiones que acumulan la mayor cantidad de proyectos con riesgo alto. O sea, es decir, en la escala de todos los índices que le dan check a la mayoría de indicadores de riesgo que efectivamente contamos, ¿no? Y bueno, y en el caso del gobierno nacional, lamentamos, ya lo anunció el Contralor también esta mañana en el lanzamiento de la herramienta, que 1 de cada 5 proyectos de las principales ejecutoras de inversión pública, como es el PRONIS, como es el Provías Nacional descentralizado y como es el caso del PRONIET, 1 de cada 5 están en situación de riesgo alto. Y de estos 1 de cada 5, digamos los más, o lo que recordamos, los más grandes, ¿cuáles son? Aquellos proyectos que también están a la espera, ¿no?, de la ciudadanía. Bueno, tenemos el caso nada más, por ejemplo, en el caso del sector transporte, que tal vez es uno de los más críticos y tiene la cartera más importante. Fíjate, te doy un ejemplo. Tenemos el caso de la carretera de Huancabamba en Piura, que se declaró viable, es decir, se aprobó para ejecutarse en el 2011 y recién ha iniciado su ejecución en el 2021. 10 años después de declararse viable. Y aún así, sin embargo, hemos detectado que en el periodo de que inició esa ejecución ya de por sí ha pasado más de 40 meses que no ha tenido ejecución, representando obviamente periodos de abandono, sin contar obras paralizadas que se registraron en el 2022. ¿Y esto ustedes han calculado más o menos cuál va a ser el impacto en la ciudadanía ante la demora y bueno, la falta de esperanzas de que pueda iniciarse? Sí, es correcto, porque además cada proyecto de inversión está pensado para cerrar una brecha. Sobre todo, de estos 199.000 proyectos que comento, el grueso de ellos, el 60% de ellos, tienen componentes de infraestructura y están pensados para arreglar vías, para mejorar colegios, para mejorar infraestructura o construir infraestructura nueva. Y ahí tenemos obviamente casos importantes que tenemos, pues obviamente de los proyectos que más son conocidos, como los de las líneas del metro, como efectivamente las principales carreteras a nivel nacional. Entonces hay varios proyectos que lamentablemente están en esta situación, algunos que efectivamente sabemos que las entidades están tomando actuación. Hay un 11% que sabemos de, por ejemplo, situaciones adversas que ya han sido implementadas por las entidades públicas, pero tenemos otro grueso de proyectos de inversión que todavía tienen algunas situaciones adversas detectadas por el control y que a la fecha todavía no implementan acciones. Ahora, ¿cuánto se podría elevar los costos de una obra si pues se ve que han pasado ya los 3 meses, como tú refieres, y no hay los 3 años, y no hay ni un primer paso, ¿no?, para su avance físico? Mira, fíjate, y esto es una cifra que justo nos la han dado también nuestros ingenieros, que también están detrás del control, y nos comentan lo siguiente: para declarar un proyecto viable se gasta alrededor del 5% de lo que representa ese costo de inversión. Obviamente, mientras más compleja la obra, es mayor gasto, porque hay que hacer estudios de ingeniería, hay que hacer una serie, digamos, de análisis para declararlo viable. Es el 5% de la inversión. Entonces, pongámosle un proyecto de 3 millones, ya de cuánto dinero estamos hablando, que evidentemente se podría estar perdiendo justamente por esta causa, ¿no? Entonces, esta herramienta finalmente lo que aspira es a eso, es a poner realmente los puntos sobre las IES y poder realmente mostrar cuáles son estos proyectos de los cuales la Contraloría va a comenzar no solamente a priorizar en materia de control, sino para los que la ciudadanía le va a comenzar a poner el ojo. Va a tener además acceso a la ciudadanía no solamente a tener la base de datos, que podría descargarla, digamos, de un interés propio de la academia, si gusta,
pero además una ficha entendible por cada proyecto de inversión que te detalle el riesgo detectado. Y eso esperamos también nos ayude a reactivar la rendición de cuentas, también por parte de los funcionarios, claro, y que sientan que están siendo monitoreados. Ahora, ¿qué tan fiable es el hecho de que se esté analizando a tiempo real, teniendo en cuenta que muchas plataformas del Estado en varios casos también no actualizan al día la información que tienen? Es correcto, y justamente por eso es uno de los aspectos tan importantes de la transparencia. La transparencia del IRI lo que busca es eso. De hecho, uno de los indicadores del IRI mide eso. ¿Por qué las entidades no están actualizando la información? Por ejemplo, que habiendo iniciado ya ejecución, ¿por qué no tenemos la información del expediente técnico? No tenemos información del registro de ese expediente técnico. Entonces, también estamos de una u otra manera penalizando a estos proyectos de inversión. Tenemos alrededor de 50.000 de ellos que no tienen información actualizada y que sabemos que de hecho no tienen información actualizada porque cruzamos con varias fuentes para ir validando los datos. Entonces, esperamos que esto realmente pueda ser una llamada de atención de las entidades. Lo hemos visto en nuestras otras plataformas, ha servido para que entidades diligentes tomen las acciones necesarias. Esperamos que suceda lo mismo con este índice de riesgos. Ahora, en base a la información que ustedes están recabando, ¿en dónde inicia, ¿no?, el problema para que estas obras no empiecen a ejecutarse ya? Bueno, si bien es cierto que el 60% de estos proyectos de inversión que están activos son rezagos del SNIP, están, digamos, bajo el sistema anterior, tenemos un 40% del invierte, lo que nos estamos dando cuenta es que los proyectos se están aprobando, se están declarando viables, sin embargo, no inician su ejecución. ¿Y por qué no inician su ejecución? ¿Por qué pasan estos años sin iniciar? En muchas ocasiones porque no les asignan presupuesto. No les asignan presupuesto o habiéndoles asignado se lo quitan a lo largo del año o se lo asignan muy tarde de tal manera que no permite que ejecuten recursos. ¿Por qué sucede esta competencia de recursos? Tenemos 199.000, como decía, proyectos de inversión. En un año, solamente a nivel de inversiones registran alrededor de 49.000 inversiones registran gasto y son las que pueden ejecutar gasto sobre la base de la capacidad financiera del Estado. Entonces, y de eso solamente 29.000 son proyectos de inversión. Entonces estamos hablando que efectivamente tenemos muchos proyectos, mucha atomización de proyectos públicos y tenemos que comenzar a priorizar y enfocar mejor. Eso ya es una mirada que obviamente también tendrá que tomar el órgano rector. Perfecto, Jennifer, ya para cerrar nada más, ¿en qué página, en qué parte del portal de la Contraloría el ciudadano puede acceder a la información de esta herramienta? Sí, bueno, en nuestro portal, en el observatorio anticorrupción.contraloría.gov.pe, ahí va a estar en primera parte, va a estar el dashboard para poder acceder al índice de riesgo de inversión. De hecho, tiene un rótulo que sale como nuevo para que invitar también a que la ciudadanía rápidamente lo pueda ingresar y poder ir encontrando la información que hemos presentado el día de hoy también contigo. Muchísimas gracias. Perfecto, te agradecemos mucho, Jennifer Pérez, subgerente del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría aquí en Economía para Todos. Nos vamos a